Welcome. Empezar. Buenos días a todos y todas. Good evening, and I think good Buenos late días, night. buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Es excelente estar con ustedes hoy. Today, Tenemos interpretación en español y en francés y en inglés. please speak slowly. Así que, por favor, hablen lentamente y claramente para I will try que to. las intérpretes puedan hacer su trabajo. Let's also ask people to turn off their microphones. Thank you. Y si por favor pueden desactivar sus micrófonos. I'm hearing to some mute everybody. interference or choppiness. I don't know. Is it on your side, Irene? Everybody else I seems think okay. I think other people have their Uh-huh. are unmuted, so I'm Their going to mics mute on. everybody. Okay, let's. Connection. Something. The person with 127247 keeps coming on and off. Maybe they can identify themselves. They are muted though. Yeah, it's still. Sorry. Okay. Seems a little better now. People can hear me without the interference. All right, let's try. Let's hopefully that will work. Okay. Esperemos So, que ya se haya solucionado el problema técnico. begin, we've had a very great response to Hemos tenido una gran respuesta al programa de hoy. Más de 100 personas se registraron. You know what? Whoever is 127247, I'm sorry, I'm In the gonna house. remove you because I think there is something happening with your Zoom. Okay, it stopped now. Go ahead, Okay. Irene. All right, here we go. Sorry for that, folks. But we've had great response. We had Entonces, hemos tenido una gran respuesta de compañeros de Haití, Zimbabue, Burkina Faso, Honduras, Austria y muchos otros países. Si hasta ahora se están uniendo a la llamada, por favor, están invitadas a introducirse en el chat, sus nombres, sus sindicatos y de dónde se están uniendo. Me llamo Irene Honkinshan, trabajo con Sindicatos por la Democracia Energética, también conocido como TUED. Y TUED es un programa sindical basado en la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Hoy voy a introducir al doctor Gregory Mankiw, es decano fundador de la Escuela de Estudios Laborales y Urbanos de CUNY. Nos va a dar unas palabras de bienvenida y luego pasamos a la agenda sindical. Muchas gracias, Irene. Es mi gran placer invitarlos e invitarlas a todas a este importante evento. La Universidad de Estudios Laborales y Urbanos es la universidad 20ª. Hay 20 universidades debajo del sistema de CUNY y nosotros somos la más nueva. Tenemos una misión de conectar las luchas en las calles con la academia y nuestro objetivo es graduar y ayudar a formar la próxima generación de lideresas y líderes sindicales y de movimientos laborales. Tenemos varias funciones. Somos una universidad, pero también un centro de investigación. Tenemos una revista que publicamos de investigación sobre temas de estudios laborales y urbanos. Tenemos eventos como este para educar e interactuar con un público más amplio sobre las luchas sindicales.
Y tenemos el gran honor, por supuesto, de ser el hogar del programa de TUED. Los invitamos a todos y a todas a involucrarse con nuestro centro de estudios a través de TUED y también a través del programa. Quiero agradecerle a Sean, a Irene y a todo el equipo de TUED por su gran trabajo, tanto en la universidad como con la audiencia global aquí presente. Hoy estamos presentes, nos reunimos para hablar sobre la importante lucha del pueblo mexicano por recuperar su soberanía energética, y tengo entendido que hay más de 100 sindicalistas de 29 países registrados. Es bastante impresionante el alcance de estas conversaciones, pero también el alcance de los problemas comunes que tenemos. Y lo importante es precisamente eso, reunirnos para analizar cuáles son las problemáticas que tenemos en común, enemigos comunes, y tener una estrategia colectiva para enfrentar esos problemas y construir el movimiento laboral que merecemos como trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, Sean, Irene, todos quienes están presentes aquí hoy, y bienvenidos, bienvenidos. Thank you so much, Greg, for those Irene words. dice, muchas Also, gracias, Greg, por esas palabras de bienvenida. welcome as new Y people are coming in. de nuevo, veo que hay más personas entrando a nuestra llamada hoy, entonces les quiero extender la bienvenida. Para quienes son nuevos a Trade Union, Sindicatos por la Democracia Energética, somos un programa que nació en el 2012 Growth model. en las charlas de Río +20, y 10 años después, TUED ha crecido a ser una red de 92 sindicatos de 26 países que trabajan juntos con aliados cercanos. Y tenemos una metodología de avanzar las luchas desde abajo, las luchas sindicales desde abajo, con una perspectiva crítica de la transición justa. TUED es un proyecto sindical apoyado directamente por los sindicatos y también por la Rosa Luxemburgo, pero no recibimos fondos de grandes fundaciones. Entonces, este realmente es nuestro espacio de trabajadores y trabajadoras internacionalistas, y les queremos dar la bienvenida al foro global de TUED, construyendo la solidaridad con la lucha de México por la soberanía energética. Tenemos un programa completo, entonces le voy a pasar la palabra a Sean. Sean Great to dice, muchas gracias, Irene, y me alegra ver a tantos compañeros y compañeras. Irene acaba de mencionar algunos países, porque nunca hemos tenido compañeros de Burkina Faso, de Zimbabue, y queremos precisamente construir esas nuevas relaciones. TUED ha estado siguiendo cercanamente los desarrollos en México, las noticias que han salido en México sobre la reforma energética, y hemos argumentado que es muy importante que haya una campaña de solidaridad dentro del movimiento sindical internacional para apoyar la lucha por la soberanía energética en México. Hasta donde sabemos, México es el único país actualmente que está realmente, cuya administración está realmente retando el modelo neoliberal, tanto en su modelo estándar, que hemos conocido en los años 90 y 80, sino también en sus nuevas formulaciones. Y los sindicatos mexicanos han sido un ejemplo realmente luchando contra esas políticas de neoliberalización, de privatización, de mercantilización de la energía, y la administración de AMLO ahora ha también tomado unos pasos importantes a favor de reclamar la soberanía energética en México. Y hemos tenido varias conversaciones
con nuestros sindicatos, resaltando que si México logra aprobar esta transición, esta reforma energética, van a necesitar nuestra ayuda. Va a ser una transición que si son victoriosos y victoriosas reclamando la energía pública, va a ser una transición de varios años, pero va a ser una transición bien planeada y mejor posicionada que muchos otros países que están avanzando, entre comillas, más rápido en una transición energética, pero con una agenda de neoliberalización y privatización. Entonces, realmente México está empeñando un camino ejemplar para los movimientos sindicales y para otras administraciones que piensan que quizás es imposible separarse del modelo neoliberal. Me emociona mucho tener hoy a Walter Millán, Energy, known as del SENER. Ministerio de México, conocido, es el general director de las energías limpias, de la Secretaría de Energía, y nos va a comentar un poco sobre el proceso para revertir la privatización de la energía en México, y nos alegra mucho darle la bienvenida y pasarle la palabra. Muchas gracias. Mi nombre es Walter Julián Ángel Jiménez, soy el director general de Energías Limpias de la Secretaría de Energía del Gobierno de México. Antes que nada, reciban ustedes un saludo combativo de la señora Secretaria de Energía, la ingeniera Norma Rocío Nale García, quien, al igual que ustedes y valiosos compañeros y compañeras que están aquí, pues también se formó dentro de las filas del sindicalismo y comprende muy bien los procesos de lucha de las y los trabajadores, no solo en términos de la justicia social, sino también del rescate de la soberanía energética de nuestro país y la unidad internacionalista con el conjunto de los explotados y los oprimidos del mundo para la lucha por la emancipación de la clase trabajadora. Primero que nada, bueno, me gustaría empezar ahora sí que por el principio. México vive un proceso de privatización del sistema energético en su conjunto, no solo el sistema eléctrico, sino también parte de los procesos de hidrocarburos. Hemos vivido un proceso sistemático de privatización que arrancó con más fuerza desde la década de 1990, de la década de los 90, y que se consumó con la reforma del presidente Enrique Peña Nieto en el año 2013. Pero lo que estamos observando es un mismo paquete de un programa de privatización sostenido, promovido principalmente por los Estados Unidos, para garantizar el acceso al mercado energético de México, al control de sus industrias, al control de sus mercados y bueno, pues al control de nuestra economía, porque finalmente la energía es el pilar de la economía de cualquier país. Estas reformas que se promovieron principalmente desde la Casa Blanca es lo que está en disputa el día de hoy. Pero son diferentes. Hemos visto a lo largo de 30 años diferentes momentos de una misma reforma. Eso yo lo he insistido en diferentes foros, donde primero se permitió la entrada a nuestro sistema, en particular en el sistema eléctrico, que es donde me voy a concentrar, de figuras promovidas por el cabildeo del gobierno de Estados Unidos con el entonces presidente Salinas de Gortari en la modificación a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, como fueron los generadores de autoabasto o los productores independientes de energía, que son contratos de largo plazo firmados principalmente con nuestra empresa estatal, que es la Comisión Federal de Electricidad, y que hoy día pues están algunos de ellos perdiendo su vigencia, pero venimos desde ahí, de un proceso de privatización sostenido,
que la gran culminación se dio cuando a partir de las reformas del año 2013 se permitió ya la apertura de la parte de la generación de energía eléctrica a estos generadores extranjeros, y también en el despacho y el suministro básico de energía, donde también se permitió la entrada a estos generadores, a esos generadores extranjeros o comercializadores de energía privados, dejando únicamente al Estado a cargo de las redes de transmisión, de las redes de distribución, pero con la posibilidad de que las empresas privadas extranjeras pudieran participar. La Comisión Federal de Electricidad tiene un grave retroceso en la participación. Excuse me. Sí. Tiene un grave retroceso dentro de la participación de la generación de energía eléctrica en México. Y esto es importante porque el 62% de la generación de energía eléctrica en nuestro país está controlado por corporaciones extranjeras. El 99% de empresas que participan en la generación de energía eléctrica en México son empresas extranjeras, principalmente españolas, estadounidenses, francesas, alemanas, portuguesas, chinas, y bueno, de otro conjunto de nacionalidades que han constituido un monopolio privado que controla el 41% de la generación efectiva entre un grupo de empresas, generación de nuestro país, con los grandes riesgos que eso representa. Por un lado, la falta de compromiso para abastecer a la población de un suministro eléctrico adecuado. Por otro lado, los problemas que derivados de la ausencia del suministro pueden traer a nuestro país en términos de la seguridad nacional, de la propia soberanía energética, a estas empresas controlar los procesos de suministro de energía de la forma en como ellos quieren y disponen, favoreciendo simplemente intereses de mercado, de negocio, no importando, como recientemente ocurrió aquí en México y en el resto del mundo, si hay situaciones de emergencia que ponen en riesgo la continuidad de la vida normal de la sociedad, como es el asunto de la pandemia. Estas empresas han mostrado una gran indolencia al desconectarse del sistema eléctrico cuando más se ha requerido para atender los problemas de emergencia sanitaria, principalmente derivados por el COVID-19, y en otras situaciones cuando hemos enfrentado problemas climáticos que han puesto en riesgo la continuidad de la operación del sistema eléctrico nacional. Entonces, la decisión está motivada principalmente por eso, recuperar el control. El control parte del Estado, del precio de los combustibles, de la garantía de suministro, de la propia seguridad nacional, que se ha puesto en riesgo por las constantes interrupciones del sistema eléctrico, y sobre todo el bienestar de la población, que vale la pena decir, la vida moderna ya no se puede explicar sin la electricidad. Esta comunicación que estoy teniendo en este momento con ustedes es posible gracias a eso precisamente. Entonces, en ese marco, creo que no abondaré en las cosas que ustedes ya saben en términos de la importancia de la electricidad, pero en ese marco, desde el inicio de esta administración, estuvimos tratando de hacer modificaciones a las disposiciones, lineamientos, políticas, acuerdos derivados de la reforma del año 2013 del presidente Peña Nieto, porque el presidente se comprometió a no modificar la Constitución y a plantear un proceso de negociación con las empresas
extranjeras generadoras de electricidad para, para favorecer estos elementos que yo les he estado comentando. Sin embargo, las empresas no lo aceptaron. El día de hoy tenemos más de 4.250 amparos entregados por el Poder Judicial de México a favor de las empresas extranjeras por las modificaciones que hemos hecho al conjunto del sistema energético de México, los más bajos de la electricidad para la población y las consecuentes resultados en la disminución de los precios en los transportes de las mercancías, del traslado de las personas y el impacto que tiene los precios de la energía en la sociedad. Las empresas extranjeras no aceptaron ni uno solo de los cambios. Solo en materia eléctrica han ocurrido más de 1.300 amparos promovidos por estas empresas y otorgados de manera express por el Poder Judicial, que vale la pena decir, y es algo que he estado insistiendo mucho, el Poder Judicial en México se ha vuelto muy eficiente a partir de que este gobierno entró en funciones, porque ahora este Poder Judicial, en algo similar a lo que se conoce como la lawfare, le hace la guerra a este gobierno, favoreciendo la entrada de estos amparos y deteniendo en estos 3 años y medio, no hemos tenido la oportunidad de modificar absolutamente nada. Condiciones que favorecerían finalmente que la población tenga un suministro eléctrico confiable, ni tampoco hemos podido controlar de mejor forma o establecer de mejor forma mecanismos que nos permitan controlar el precio de la electricidad ante los vaivenes, las variabilidades que el mercado internacional extraordinarios, como el tema de la guerra que está ocurriendo en este momento en Europa. Entonces, eso motivó la decisión. La decisión de modificar la Constitución radica en que la reforma del año 2013, en esa reforma se estableció el despojo a México dentro de la Constitución. Hoy en día México, desde el año 2015 que empezaron a operar las leyes secundarias derivadas de la modificación constitucional, México ha pagado más de 471,000 millones de pesos en subsidios a las empresas extranjeras, sumado a otro monto de subsidios que se venían arrastrando de antes de la aplicación de la reforma del año 2013, es decir, desde las modificaciones a la ley de servicio público de energía eléctrica en el año de 1992, que suman en un cálculo muy modesto más de 634,290 millones de pesos en subsidios a empresas extranjeras. Un negocio amplio de empresas extranjeras que, como en el caso de Iberdrola, aquí pueden obtener utilidades por más del 500%, cosa que no tienen, por ejemplo, en sus países. Eso es lo que está de fondo de estas empresas. No quieren perder la apropiación de un mercado, como es el mercado mexicano, y las bondades de un sistema regulatorio completamente flexible que les facilita tener ganancias exorbitantes a costa de la población, porque todos esos subsidios que se entregan a estas empresas son trasladados a la población en el precio final de la energía. Por eso es que decidimos ponerle un fin, pero no hemos podido avanzar en una sola de las modificaciones. Pese que este gobierno fue electo de manera histórica por más de 30 millones de mexicanas y mexicanos, el Poder Judicial el día de hoy obliga a este gobierno a aplicar la política energética de la anterior administración. ¿Quién hizo esa política energética? La cooperación alemana con el GIZ, la Embajada de Estados Unidos, la Casa Blanca, y eso lo hemos podido constatar y demostrar con los documentos que tenemos en la Secretaría de Energía, donde podemos ver que fue una
planeación organizada por el Sistema Eléctrico Nacional. Y entonces esto ha impactado también en la estabilidad del propio sistema. Hoy día tenemos más de 100 alertas diarias en el sistema, en el Centro Nacional de Control de Energía, que es el sistema que administra las redes de transmisión y distribución de este país, por la constante penetración de generadores extranjeros que buscan interconectarse vía amparos con el Poder Judicial. Entonces, de ahí se ha levantado una campaña extraordinaria, exagerada contra este gobierno, principalmente basado en una idea, que este gobierno está en contra de las energías renovables o en su conjunto de las energías limpias, lo cual por supuesto es falso. Vale la pena decir que el secretario de Energía de la anterior administración, Pedro Joaquín Caldwell, un señor que incluso hizo negocios a partir de la administración pública con los expendios de gasolina en el sureste de México, estableció por un decreto del año 2014 que toda la energía limpia es únicamente la que se construyó después del año 2014, dejando fuera la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad tuviera energía limpia o pudiera manifestar que tiene energía limpia y recibir certificados de energías limpias, como este título que garantiza la contabilidad de energías limpias, a favor de no tener que adquirirlos en un mercado. Hoy, debido a esa decisión, la Comisión Federal de Electricidad paga 6,000 millones de pesos a empresas extranjeras para comprar certificados de energías limpias. De ahí se dice que la Comisión Federal de Electricidad no tiene energías limpias, pero se ha levantado esa campaña. Es falso que México no esté de acuerdo con las energías limpias. Sin embargo, sí le apostamos a un orden en la incorporación de la generación proveniente principalmente de los generadores solares y los generadores eólicos, porque la Comisión Federal de Electricidad tiene generación con energía hidráulica, generación también eólica y geotérmica, pero los generadores intermitentes, que representan un reto de confiabilidad para cualquier sistema eléctrico de potencia, como es el Sistema Eléctrico Nacional, están generando perturbaciones en el sistema por las cuales no se hacen responsables y la CFE tiene que subsidiarlos a costo gratuito para que ellos puedan tener negocios a favor de sus propias empresas. De ahí que cuando pusimos el freno, ellos levantaron un argumento diciendo que la Comisión Federal de Electricidad es contaminante. Hoy se nos acusa de quemar carbón, de quemar combustóleo en grandes proporciones, lo cual es tremendamente falso, porque ni siquiera México tiene la tecnología asociada para eso. Y por otro lado, se nos ha acusado de estar en contra de negar el cambio climático y no estar haciendo algo por la emergencia climática. Vale la pena plantear un elemento importante. ¿Qué es la transición energética? Aquí y en cualquier parte del mundo de donde son ustedes. La transición energética es la sustitución gradual de un sistema energético mayoritariamente primarias por otro sistema energético donde tenga prevalencia, predominancia la generación de electricidad proveniente de energías renovables y nuclear en un escenario de planeación de 30 años. La transición energética no es poner paneles fotovoltaicos, no es instalar aerogeneradores. Eso se le llama sustitución tecnológica aquí en México y en cualquier parte del mundo. La transición energética mira al sistema energético de conjunto, no solo a la parte de la generación, de tal forma que la eficiencia energética, el desperdicio de energía, así como las formas en cómo se consume esa energía a través de los equipos finales de la energía, toma toda la relevancia. De tal forma que es más sencillo ahorrar energía que generarla.
Aquí en México se ha levantado una campaña falsa de parte de las empresas extranjeras para decir que la transición es únicamente que ellos puedan generar energía desde la parte, por supuesto, de la generación, y con eso vamos a alcanzar cualquier compromiso de mitigación de energía, de gases y compuestos de efecto invernadero, lo cual es, por supuesto, falso. A eso vino John Kerry. John Lugar fue uno de los senadores del año 2012, se dedicó a difundir este famoso documento que se llama Mexico Oil and Transboundary Agreement, que es el documento que relata cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a la privatización del sistema energético de México, y ya lo anunciaba en ese documento el senador Richard Lugar desde el año 2012 y se materializó al año siguiente a través de esta reforma energética. John Kerry es el operador de este proceso de privatización. Y sin embargo, Estados Unidos viene a darle lecciones a México de cambio climático cuando es el responsable del 21% de las emisiones acumuladas de gases y compuestos de efecto invernadero desde el año de 1850 al 2021, mientras que México tiene un aporte de apenas el 1.2% de contribución. Y a eso es a lo que nosotros nos tenemos que comprometer a mitigar para atender el problema del cambio climático, y lo estamos haciendo a partir de los proyectos que tenemos en generación de energía eléctrica, la construcción de grandes sumideros de CO2 como el programa Sembrando Vida, y en ese sentido México avanza de manera que sus posibilidades le permitan, sin comprometer el futuro de nuestro pueblo, por atender estos mercados que se promueven y se facilitan desde los grandes lobbies internacionales y que se concentran en estos espacios como la COP26 o la COP21, que son espacios donde obligan a países que tienen una condición de semicolonia como México, y ahí mismo encuentran a quienes van a vender la tecnología para cumplir con estos acuerdos. México, de cualquier manera, en el camino en el que estamos desarrollados, vamos a poder cumplir con los acuerdos de mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, pero a nuestro propio ritmo, en un escenario de planeación sostenido. Tenemos una presión increíble del gobierno de los Estados Unidos. El día de ayer, vale la pena decir que el día de ayer, la Suprema Corte de Justicia validó la constitucionalidad de las modificaciones que hicimos a la Ley de la Industria Eléctrica el año pasado. Sin embargo, hay un signo negativo en esto que estamos viendo. La mayoría de los ministros votó en contra de la constitucionalidad. La constitucionalidad se logra porque el reglamento de las votaciones para admitir la constitucionalidad de la modificación de la Ley de la Industria Eléctrica dice que tendría que existir una mayoría de 8 ministros. La Suprema Corte se quedó a 1 o 2 votaciones por diferentes artículos que ellos habían declarado inconstitucionales, pero la gran mayoría del Poder Judicial está alineado a la protección de las empresas extranjeras. Esto lo hemos visto en otros países como Brasil, por ejemplo, y en otros procesos de participación política donde el Poder Judicial termina conteniendo la voluntad de las extranjeras que quieren que no la población vota porque se cambien las políticas de pobreza, marginación y pauperización de la vida, y en ese sentido el Poder Judicial está tratando de mantener este estatus. ¿Qué va a pasar? Que a pesar de la constitucionalidad
que nos llevó la decisión del día de ayer de la Suprema Corte de Justicia en México, cuando se desarrollen los instrumentos que deriven de la constitucionalidad, de tener que no haya avances. Por eso entonces el presidente dice, tenemos que seguir avanzando en la reforma constitucional, porque en la Constitución está el despojo al pueblo de México, está la garantía de subsidios a las empresas extranjeras y, por supuesto, en la Constitución garantiza algo de derecho humano a la que hemos visto en legislaciones de otros países donde las empresas hacen valer sus derechos como si fueran derechos humanos. Y entonces, en una suerte de derecho humano al capitalismo, el Poder Judicial está decidiendo que los intereses de las empresas extranjeras tienen prelación, son superiores a el derecho humano a la vida digna, a la salud, al trabajo, a la vivienda, al derecho que tenemos todas y todos los mexicanos a construir nuestro propio futuro para respetar el derecho de las empresas extranjeras. Por eso no puede no haber una modificación constitucional, digamos, en ese marco. ¿Qué queremos del movimiento internacional? ¿Qué les pedimos al movimiento internacional de trabajadores? En un ejercicio internacionalista necesitamos un pronunciamiento, necesitamos muchos pronunciamientos, necesitamos definiciones que, como bien lo dijo la persona que acaba de introducir a su servidor a esta reunión, una manifestación clara de la importancia que tiene esta lucha para el conjunto del orbe en el marco de una solidaridad activa que nos permita también en México contrarrestar la campaña por los grandes medios de comunicación para evitar que la reforma se apruebe. Y en ese sentido, a pesar de esta campaña, el 80% de la población consultada aprueba la modificación constitucional. Sin embargo, el presidente no tiene los votos completos en el Congreso para que esto se concrete. Y esto ha permitido que la movilización social vaya escalando de tal forma que se refleje en un apoyo concreto, decidido de parte de la población a esta reforma, pero necesitaríamos poder decirle a nuestro pueblo que no somos los únicos que han padecido el poder de estas empresas y el control que han tenido sobre el sistema energético. Al contrario, en países como España, que lo hemos dicho mucho, hay movilizaciones por los altos precios de la energía, pero no son los únicos. Hemos conocido de las diferentes experiencias que se han vivido en Europa, en Asia y en otras partes de América Latina por este control que tienen las corporaciones extranjeras sobre los sistemas energéticos de esos países. Porque además, este proceso que México está levantando puede ser un ejemplo de cómo se puede poner orden en un sistema eléctrico en favor de los grandes negocios que se reproducen, por ejemplo, en Chile, es un mecanismo más o menos similar, o en otros países como Colombia, que es con instrumentos más o menos similares, se va guiando a la población a la comprensión de la pérdida de la soberanía y del control de su sistema energético y a aceptar de forma inexorable el control de las empresas bajo el argumento de que los estados no tienen capacidad productiva, que no pueden invertir, que son ineficientes, que son sucios y que hay que apostar por lo nuevo, y lo nuevo son estas viejas empresas que han condenado a la miseria, a la pauperización, a la precariedad, a una condición de aumentar la explotación y la pobreza en el conjunto de la clase trabajadora de este mundo. De ahí que yo celebro que esta reunión y la posibilidad que ustedes me dan de poder intervenir
a grosso modo plantearles esto que estamos viviendo, darles a conocer estas grandes presiones que estamos viviendo por parte principalmente del gobierno de Estados Unidos y del conjunto de la Unión Europea para evitar que estas cosas cambien. Y vale la pena decir que este sistema energético de México está controlado por los grandes fondos de inversión como BlackRock, como Blackstone, como estos grandes fondos que viajan por todo el mundo apoderándose de los sistemas energéticos. Y en el caso de México, apenas con 11,000 millones de dólares, que representan menos del 25% de la inversión total que ellos prometieron que iban a desarrollar, están pretendiendo apropiarse de un sistema eléctrico que vale 100 veces lo que ellos invirtieron. Y en ese sentido, pues por eso es la importancia de la campaña que desarrollan en contra nuestra, y que a pesar de todo eso tenemos un pueblo que cada vez se ha politizado más en este tema. Yo mismo he recorrido casi todo el país hablando de los beneficios de esta reforma, y en ese sentido creemos que si el poder legislativo no aprueba la reforma del señor presidente, la reforma tendrá que ganarse en las calles, con la presión del conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares, porque es necesario, porque es urgente, y porque de cualquier otra forma veremos la apropiación de un mercado que solo en la parte de la transición energética vale 28.9 billones de pesos en 30 años, en los procesos de transición que nos hagan, que nos faciliten la sustitución del sistema energético actualmente predominantemente fósil, por uno de mayor prevalencia de electricidad proveniente de fuentes renovables. De tal forma que, cumpliendo el tiempo que ustedes me asignaron, esta sería mi intervención. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. That's excellent. Thanks so much, Walter. I'll just introduce. Gracias, Walter. Me llamo John Schmidt, también trabajo con Sindicatos por la Democracia Energética. Esa fue una intervención muy poderosa. Muchas gracias, compañero Walter. Teníamos unos problemas con la conexión, pero sinceramente no pudimos haber tenido una mejor intervención para darnos un entendimiento de la escala y de la urgencia de esta lucha. Es una lucha que, como dijo el compañero Walter, es realmente ejemplar para los sindicatos del mundo. Muchas gracias, sinceramente, muchas gracias por su intervención, y esperamos que esta sea la primera de varias colaboraciones con el Ministerio. Y quiero decir que gracias a las sugerencias de los panelistas y las panelistas de hoy, precisamente vamos a publicar una carta de solidaridad, firmas de los sindicatos de la red de TUED, y eso está en el proceso de formación, pero por favor mantengan los ojos bien abiertos porque se los vamos a enviar por correo para que como sindicatos unan sus firmas a la carta, la cual le pasaremos al presidente de México. Ahora vamos a escuchar de Silvia Luna, la ingeniera, es una compañera muy cercana que ha trabajado con nosotros, de Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionales del Petróleo, conocido como UNTIP. La compañera Silvia habló hace casi un año en el primer foro que tuvimos sobre la reforma energética, y la participación de Silvia fue esencial en esa intervención, entonces nos emociona mucho su participación. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias a todos. Agradecemos la invitación a participar en este foro y sobre todo la solidaridad de TUED
con la lucha de nuestro gobierno por recuperar la soberanía energética. Muchas gracias. Bien, bueno, un poquito de antecedentes para los que por primera vez, afortunadamente, ya se están integrando. El 19 de diciembre de 2013, el pueblo mexicano sufrió uno de los robos más descarados de su historia. Nos robaron ni más ni menos que la soberanía energética. La resistencia del pueblo no fue suficiente para detener el robo de nuestro patrimonio energético. Ese día, el Congreso de la Unión aprobó la reforma energética propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que modificaba los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, con el objetivo de que desaparecieran Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, que son las dos principales empresas de energía de nuestro país, para que fueran empresas privadas quienes realizaran sus funciones. Eliminaron la generación de energía del artículo 28 constitucional y al dejar de ser estratégica la generación de electricidad, se permitió que empresas privadas generaran electricidad sin invertir en líneas de transmisión, favorecidas por el gobierno para obtener ganancias estratosféricas. Ya Walter nos dio una idea, a costa de nuestra empresa estatal, que tuvo que parar la operación de sus hidroeléctricas y sus termoeléctricas para que pudieran operar las empresas privadas. El saqueo fue mayúsculo. Se autorizó la extracción de los pozos petroleros para que empresas extranjeras la pudieran realizar, quedándose con el petróleo y pagando una miseria por el crudo y sin pagar las instalaciones ya construidas. Ante esta situación de saqueo, el 30 de septiembre del año anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa, no para echar atrás la reforma energética, que quede claro, sino para darle un poco de viabilidad a la Comisión Federal de Electricidad. Es una reforma eléctrica porque rescata la generación de energía eléctrica como actividad estratégica, la cual no debería de ser generada por particulares. Sin embargo, se les está permitiendo que generen hasta un 46% de la electricidad, lo cual equivale a un volumen de generación de todos los países de Latinoamérica, quitando Brasil. Nosotros, como trabajadores de la energía, estamos porque la generación de energía sea al 100% de la CFE, a través de la CFE. Sin embargo, entendemos que los contratos existentes obligan, no nos permiten hacerlo tan fácil, y esperamos que ya no haya más contratos y que conforme vayan venciendo su vigencia, se vayan cancelando. Ante la presentación de la iniciativa, como todas las que ha hecho el presidente, la prensa mexicana, que como todos los medios de comunicación tradicionales están controladas por la oligarquía, se volcó en una campaña de mentiras y difamación en contra. No es nuevo, siempre lo hacen para defender sus intereses. No nos intimida, aunque reconocemos que dañan proyectos valiosos como esta iniciativa presidencial. Nosotros, como ingenieros petroleros, trabajadores de la energía, apoyamos la iniciativa del presidente porque rescata un poco de la soberanía energética que nos robaron en 2013. No es lo que demandamos, pero entendemos que la correlación de fuerzas en el Congreso no son favorables. Pues bien, si bien Morena tiene mayoría simple en las cámaras, lo que se requiere para el cambio constitucional es de 2/3 partes, y eso no lo tiene Morena, y requiere de hacer negociaciones con otras fuerzas del Congreso que están muy polarizadas y el panorama es complejo. La reforma eléctrica es necesaria, porque de seguir la dinámica actual, la CFE desaparecería para el 2040, y entonces estaríamos como España, con un gobierno rehén de las compañías proveedoras de energía, subiendo los precios cada que quieren y llevando a nuestro país a una pobreza energética, que nos pondría en la disyuntiva de comer o pagar la electricidad. Y es también importante la aprobación de esta reforma, porque esta iniciativa rescata el litio para el desarrollo del país. Actualmente el litio no está incluido en el artículo 27 constitucional, por lo que está siendo concesionado a empresas mineras extranjeras, sobre todo canadienses. Hay a la fecha 36 concesiones, 26 de ellas son empresas canadienses. El litio, como todos sabemos, sirve sobre todo para la fabricación de baterías para carros eléctricos y baterías en general, por lo que es un importante mineral que debe estar bajo control estatal, pues es la clave para la transición energética. Otra de las canalladas
de los gobiernos de derecha fue que se dejó de dar mantenimiento a las refinerías para importar combustibles. En 2018, el último año de Peña Nieto, se importaron 30,000 millones de dólares en diésel y gasolina. Por eso, apoyamos la construcción de la refinería de Dos Bocas y la compra de la refinería de Deer Park, así como la modernización de las 6 refinerías que tenemos. Porque al dejar de enviar a Texas, que es nuestro principal proveedor, 30,000 millones de dólares al año, nos permitiría contar con recursos económicos para avanzar en la transición energética y en el rescate de la soberanía, que es otra de las propuestas de la iniciativa del presidente. Esta iniciativa propone la transición energética, la utilización de manera sustentable de todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, reduciendo las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, y señala que se establecerán las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo. Dejar de importar los 30,000 millones de dólares nos dan la posibilidad de avanzar en la transición energética. Sabemos del riesgo de que se supere el incremento en la temperatura de 1.5 grados centígrados y por eso apoyamos la transición energética. Desgraciadamente, como lo explicó Walter, la transición energética no se elimina de golpe. Los combustibles fósiles emisores de dióxido de carbono no pueden de plano decir ya cero. Eso es imposible. En Europa siguen consumiendo grandes cantidades de gas natural, que es uno de los principales es uno de los principales gases de efecto invernadero. Y sus esfuerzos por sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, aunque avanzan, pues no avanzan al ritmo de que todos quisiéramos, ¿no? Son absolutamente insuficientes. Por lo pronto, los hidrocarburos seguirán formando parte de las matrices energéticas de la mayoría de los países durante varias décadas más. Y si nosotros todavía tenemos reservas de petróleo, las vamos a utilizar para rescatar nuestra soberanía energética y para avanzar en la transición. Porque para nosotros está muy claro que la energía no es un sector económico, sino una dimensión estructural de la economía, con impacto en toda la vida social. Es un sector estratégico, no es una mercancía común, por lo que es cuestión de soberanía y seguridad nacional. La energía es un derecho humano y no puede estar sujeta a las leyes del mercado, pues el mercado tiene como principio la ganancia y el lucro, y la energía no puede ser una mercancía. Es estratégica y tiene que estar bajo la rectoría del Estado. Por eso nuestra lucha es por su renacionalización. Es necesario que toda la energía, sea cual sea su fuente de origen, eólica, solar, nuclear, geotérmica, hidroeléctrica, térmica, la que sea, esté en manos del Estado. Es necesario que se apruebe esta reforma porque nos permitiría detener las sangrientas finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, que tan solo en 2021 le costó 223,000 millones de pesos por pago a los generadores privados y 200,000 millones de pesos por detener nuestros generadores. Nosotros, los técnicos y profesionistas petroleros, desde la primera línea de defensa de la soberanía energética, decimos alto al saqueo, la reforma eléctrica va. Hasta la victoria siempre venceremos. That's great. Thank you so much, Sylvia. Muchas gracias, compañera Silvia. Es una excelente contribución que refuerza los mensajes de el compañero Walter y que nos da también un pulso de sentimiento, de compromiso que tienen los trabajadores y trabajadoras con esta lucha. Hay lecciones muy importantes ahí para todos los sindicatos. Ahora vamos a abrir el compañero José Humberto Montes de Oca Luna, secretario de Asuntos Internacionales del Sindicato Mexicano de Electricistas, conocido como ESME. ESME ha sido parte de TUED ya por varios años y el compañero Humberto ha sido una parte crítica, su participación ha sido esencial para TUED. Humberto, te voy a pasar la palabra. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Saludo a todas y todas. Muchas gracias por la invitación. Quería yo
puntualizar, aprovechando la exposición del ingeniero Walter, de las palabras de la compañera Silvia, algunos aspectos que me parece necesario destacar. Efectivamente, la reforma del señor presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como objeto rescatar una buena parte de la soberanía energética de nuestro país, defender lo público sobre lo privado y revertir los procesos de privatización que, como se dijo, se alargaron por 30 años. Aquí hay que agregar un elemento que me parece importante en el desenlace del debate nacional y el futuro de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Es el hecho de que en todo este periodo de 30 años de avances escalonados de la privatización de nuestro país, hubo siempre una resistencia popular. Esto hay que considerarlo porque es un elemento que puede, en esta nueva coyuntura de desprivatización, ser un elemento, ser un factor fundamental para la aprobación de la reforma. En 3 sucesivas ocasiones, en nuestra organización sindical, el Sindicato Mexicano de Electricistas, junto con un conjunto de organizaciones políticas y populares, constituimos un frente nacional en contra de la privatización del sector eléctrico. Y esta experiencia es muy importante porque logró evitar reformas constitucionales a finales de los años 90 y a principios de los 2000, reformas a las leyes secundarias que hacían avanzar el proceso. Esto llevó a la conclusión para los neoliberales que gobernaron nuestro país que intentar privatizar el sector por la vía legislativa tenía que pasar antes por golpear al Frente Popular en contra de la privatización del sector. Y en el año de 2009, Felipe Calderón Hinojosa, presidente neoliberal, usurpador del poder, que llegó mediante un fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, operó un golpe estratégico en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas cuando el 11 de octubre del 2009 extinguió nuestra fuente de trabajo, lo que significó el despido masivo de más de 44,000 trabajadores. Y eso abrió todo un periodo de lucha y resistencia que hasta la fecha no se ha concluido. Para nosotros, en las preguntas que nos enviaron, ¿qué hace el SME para que esta reforma avance? Yo quiero decirles que el 11 de octubre pasado, en la conmemoración de un aniversario más del inicio de la lucha de resistencia, el Sindicato Mexicano de Electricistas tomó el acuerdo de su Asamblea General de respaldar la iniciativa del presidente de la República. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, por una parte, con toda la experiencia acumulada desde la perspectiva laboral y política de nuestra organización, hemos estado participando en los foros, en las asambleas informativas, en los encuentros con la sociedad civil, para fijar una posición de respaldo a la iniciativa presidencial, argumentando, contraargumentando en este debate nacional todos esos argumentos que están en la prensa, que repite la derecha, la oligarquía. Hemos estado con datos técnicos, con el conocimiento que tenemos del sector, contradiciendo a estas campañas que pretenden generar un estado de miedo en la sociedad en contra de la reforma del señor presidente. También nos hemos estado movilizando, acudiendo a convocatorias, las propias de la organización, y creemos que en este inicio del debate, probablemente en esta semana que viene ya empiece el debate sobre el dictamen, sobre esta reforma en el Poder Legislativo, vamos a instrumentar un plan de acción. Con esto yo quiero destacar la importancia de las luchas de resistencia en contra de los procesos de privatización. Quiero destacar la importancia también del movimiento social en el rescate de la soberanía energética del país, porque desde nuestra perspectiva no es solamente una tarea del gobierno, es una tarea también de los sindicatos, es una tarea de la población que debe acudir a esta cita con el destino de nuestro país, que puede afianzar
un modelo de acumulación neoliberal en nuestro país si es que salimos derrotados. Y entonces aquí nos estamos jugando el todo por el todo, porque de ganar la iniciativa también estaremos dando un paso muy importante en la recuperación de nuestra soberanía energética. Nosotros hemos planteado también en los debates la necesidad de enriquecer el proyecto de iniciativa. Nosotros como miembros de TUET reivindicamos el derecho humano a la energía no es una mercancía, lo hemos discutido ampliamente, es uno de los aspectos que se destacan en el contenido de la política de TUET, el tema de la transición energética sustentable, democrática, la necesidad de una gestión social de la energía, y lo que nosotros venimos también planteando es la necesidad del respeto a los derechos de los pueblos originarios en nuestro país a la hora de plantear la utilización de los recursos naturales, y que esto no se puede hacer de manera unilateral, sino que tiene que haber una importante participación de las comunidades para decidir el futuro de estos recursos. Y planteamos también que en esta coyuntura que va a requerir de una reestructuración de la empresa pública que estamos defendiendo en la Comisión Federal de Electricidad, se abre el espacio para la reinserción laboral de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que fuimos despedidos por defender a la industria eléctrica nacionalizada en el 2009. Hemos dado una batalla, pasado por diferentes momentos que van de la mano con las condiciones concretas que se fueron presentando a lo largo de los últimos años, y hoy tenemos la posibilidad de superar, bajo las nuevas condiciones del nuevo gobierno, esta importante iniciativa de recuperación de la soberanía energética, la posibilidad de reinsertarnos laboralmente en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo nos pueden apoyar los sindicatos de TUET? Bueno, se habló bien de la posibilidad de hacer un pronunciamiento, ¿no? Yo creo que debe haber dos grandes ejes en este pronunciamiento. Por un lado, en qué TUET coincide con los aspectos de contenido de la iniciativa del señor presidente. La defensa de lo público, la defensa del derecho humano a la energía, el tema de la transición democrática. Y otro segundo eje, que para mí me parece que es de carácter clasista, ¿no? Sindical, es la solidaridad con los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, solicitándole al presidente de la República se nos considere para ser reinsertados laboralmente en la empresa pública Comisión Federal de Electricidad. Para mí, estas son cuestiones ya muy concretas que debiéramos, en todo caso, platicar, hacer un ejercicio de ensayo, de contenidos del pronunciamiento, que nos permitiera generar esta respuesta que, coincido con Walter, es necesaria en el marco del debate que se está haciendo. Hay una presión fuerte de los gobiernos extranjeros, de las empresas transnacionales en contra de la iniciativa, una toma de partido por los medios de comunicación dominados por la oligarquía nacional, y esta fuerte presión de los Estados Unidos en contra de la iniciativa. Entonces, sí es necesario expresar también en el campo internacional, pues pronunciamientos de solidaridad, de apoyo a esta iniciativa, y también a la justicia que debe hacerse a los trabajadores que defendieron con todo a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, y que posteriormente fueron duramente golpeados por los gobiernos neoliberales. Nos parece que ese es el rumbo que debiera tener la solidaridad, y bueno, nosotros estaremos participando en todas las convocatorias para la movilización popular a favor de la reforma. Mantendremos nuestra participación en los distintos foros. Recién se hizo el foro en el Poder Legislativo, ahí estuvo nuestro compañero secretario general Martín Esparza. Hemos estado participando en las alcaldías, en los municipios, llevando el conocimiento de la población, la experiencia de nuestra organización y nuestra firme determinación, como acordó nuestra Asamblea General, pues de apoyar esta iniciativa. Esa sería mi participación. Muchas gracias.
Thank you so much, Humberto, for Muchas gracias, compañero Humberto, your insights and also for the por long history sus of comentarios y why por esa historia de la lucha que ESME energy sovereignty, but also ha liderado en protections, el sector eléctrico y también your en agenda. la lucha de la clase trabajadora por trabajos, por So, dignidad, now por let's move justicia. to, hear the Y ahora responses, vamos comments a that have been pasar al made, próximo elemento en la agenda. Vamos a on escuchar comentarios más cortos public ownership de of energy and encuestados, ¿no? Compañeros de otras regiones del mundo, fuera de América Latina, que van a comentar sobre la situación mexicana. Vamos a empezar con el compañero Ilias Benamar, el secretario adjunto de Estudios de Asuntos Jurídicos de la Federación de Electricidad y Gas, conocida como UGTT en Túnez. Ilias ha estado trabajando con TUED ya por varios años en el programa sindical y has estado muy activo en la red. También vamos a escuchar de Wasim Navidi, miembro de trabajo del Grupo de Trabajo para la Democracia Energética, también en Túnez. Wasim e Ilias han estado trabajando conjuntamente en este grupo de trabajo. Es un grupo que combina sindicatos con movimientos sociales, luchando por el control democrático de la propiedad pública de la energía. Ilias tiene la palabra. Bon après-midi, bonsoir. D'abord, Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero, me dirijo a nuestros compañeros mexicanos, en particular a los afiliados de las estructuras sindicales de ESME y INTI, para expresarles nuestro apoyo y solidaridad como sindicalistas tenusianos, y les tendemos la mano para preservar juntos un sector energético público y soberano en nuestros países. Hay muchas similitudes entre nuestros países, entre nuestras regiones. Me hubiera gustado también saludo a todos los participantes y en particular agradezco al equipo de TUED que ha confiado en nosotros como sindicalistas y activistas tunecianos para asistir a este tipo de eventos que tienen una gran importancia para nosotros, sobre todo porque nuestro país se enfrenta a una nueva ola de medidas neoliberales que afectan a varios sectores y en particular al sector eléctrico al cual pertenezco. Esta nueva ola de medidas neoliberales pretende liberalizar la producción de electricidad a partir de renovables, de energía renovable. Cuenta con el apoyo del Banco Mundial y de otras instituciones financieras como el FMI y se refiere esencialmente al marco regulador que pretende crear un pseudo mercado, un falso mercado para la electricidad producida a partir de energía renovable. Esta tendencia va acompañada de la minimización del papel del ente público, conocido como ST, es la empresa tuneciana de electricidad y gas pública, y sobre todo a nivel de producción y la limitación de sus áreas al transporte y la distribución de energía eléctrica. TEC, que celebró su aniversario número 60, este 3 de abril, corre el riesgo de convertirse en una empresa más del sector en Túnez y perder privada, ¿no? Y perder su ventaja como operador único e histórico con un único objetivo: suministrar electricidad al pueblo tuneciano a menor costo. Históricamente existe una experiencia de operador eléctrico privado en Túnez desde el 2002 a forma de APP por parte de un consorcio americano y japonés, que ahora es catarí y japonés. Esta experiencia fue un paso forzado para el Estado, bajo otra vez la recomendación del Banco Mundial, para privatizar parte de la producción eléctrica tuneciana y las TEG, repito, es la empresa pública, y se vieron obligadas a comprar toda la producción de este operador a través de una
asociación pública-privada que le era desfavorable y que garantizaba un beneficio permanente para este operador privado. Los sindicatos no han dejado de hablar de los peligros y desventajas de este tipo de proyecto desde el 2002 y yo participé personalmente en la elaboración de un estudio detallado sobre este tema con cifras que muestran el perjuicio de este experimento para los intereses del pueblo, de la clase trabajadora tuneciana. Y en base a este punto de vista, logramos como Operación General de Electricidad y Gas impedir que el consorcio ampliara la concesión. Esto significa que toda la producción nacional de electricidad será 100% pública y estará garantizada por la SEC. Este éxito que logramos nos dio un soplo de aire fresco para seguir luchando y revisar la normativa que pretende crear empresas privadas para vender electricidad a las instituciones y empresas tunecianas. Para reforzar su posición, los sindicatos del sector eléctrico tuneciano han tomado la decisión de no conectar más plantas privadas de energía renovable a la red nacional hasta hasta la revisión del texto reglamentario de las medidas ya mencionadas. Además, nos pusimos en huelga durante 2 días, el 23 y el 24 de marzo, para exigir la anulación de estas medidas tomadas por el Estado para liberalizar el sector y para exigir derechos profesionales para los trabajadores. Y por último, me gustaría recordar que tuve el honor de participar en la elaboración del programa sindical para un futuro energético público con bajas emisiones de carbono, con compañeros aquí presentes hoy, entre los que se encuentra el equipo de TUDES, nuestra compañera Muriel de la CGT, e insisto en la importancia de este. El documento y la necesidad de difundirlo entre los sindicatos de todo el mundo y en particular en los países del sur, donde el ataque neoliberal es más brutal y la relación de fuerzas está muy desequilibrada. ¿Por qué no complementarlo con otros documentos más detallados sobre posibles alternativas y soluciones prácticas para contrarrestar la privatización? Ahora le paso la palabra a mi compañero. Sí, hola, muchas gracias por este espacio. Me llamo Wasim y este espacio es excelente para tener un intercambio internacionalista sobre nuestras luchas por la energía. Me gustaría expresar toda nuestra solidaridad por nuestros compañeros y compañeras mexicanas que continúan la lucha contra la privatización de la energía y la lucha por la soberanía energética. Por supuesto que estas luchas en el contexto de un mundo que está muy influido, que, o sea, en el cual es hegemónico el pensamiento neoliberal, es particularmente importante. Entendemos que ustedes están yendo contra la corriente y eso es valioso no solo para ustedes, sino para todos los sindicatos del mundo, porque ponen un ejemplo. También queremos decir que apoyamos el programa sindical eh, porque reconoce que la energía tiene un elemento estratégico, como decía la compañera, tiene que estar por esa razón separado de la mercantilización. Nuestro grupo de trabajo opera también un poco como un frente amplio y operamos o trabajamos conjuntamente con movimientos sociales, somos un centro de investigación, pero tratamos siempre de combinar la investigación con las relaciones con el pueblo, aplicando lo que vamos aprendiendo a nuestra lucha. Claro que el gobierno de Túnez se llama soberano, pero a la vez negocia con el Banco Mundial, con el FMI, acepta ajustes estructurales. Entonces, ¿qué tan soberano realmente puede ser? El gobierno de Túnez hizo posible
la creación de 5 estaciones solares en el sur del país. Yo personalmente vengo de un pueblo minero de fósforo, de fosfato, y el Estado acaba de concesionar una área masiva de 400 kilómetros cuadrados que era tierra agricultora muy fértil. El Estado la acopló, desplazó las comunidades y esa tierra fue entregada a una empresa francesa, multinacional, privada, para energía renovable. Es decir, esa transición energética no es para el pueblo, y sentimos las presiones neoliberales en nuestras luchas energéticas, y no solo de las corporaciones, sino, repito, de estas grandes eh, eh, alianzas multilaterales, ¿no? Del Banco Mundial, del FMI, y es una repetición de la historia, o sea, es un aprovechamiento de nuestras tierras, de nuestros recursos, de nuestra riqueza para el enriquecimiento de extranjeros y de una élite y una oligarquía pequeña. Eh, Sobra decir que las comunidades nunca son consultadas, y que no dan su aprobación a estos proyectos. Entonces, como pueden ver, hay muchas similitudes entre las luchas en México y las luchas en Túnez. A pesar de ser contextos muy diferentes, tenemos que reconocer que tenemos retos comunes, obstáculos comunes, y que por ende posiblemente podemos tener estrategias y soluciones comunes. Eh, Nuestros compañeras y compañeras en México, tanto los movimientos sociales, los sindicatos, como también algunos de los políticos del pueblo, em, han tomado una posición que vemos que es bastante radical, que es bastante, en el buen sentido, bastante ejemplar para nosotros. Cuando uno ve que es posible en otros países, eh, se- uno se inspira a decir que también es posible en el nuestro. Y sabemos que en México también tienen muchas presiones, que también tienen presiones del Banco Mundial, no solo de Estados Unidos. Entonces, sabemos que por eso tenemos que construir nuestros argumentos para demostrarle al pueblo de Túnez que un sistema realmente soberano es posible, que no necesitamos depender de inversiones del capital global. Y esto es lo que decía el colega de Walter, ¿no? Que el pueblo mexicano tiene que saber que no estamos solos, y estoy de acuerdo. El sistema capitalista neoliberal se siente en todas partes, incluyendo a Túnez. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para diseminar, para socializar la experiencia de México. Entonces, lo que haremos es en nuestras conferencias, en nuestros eventos, en nuestros talleres en Túnez, vamos a representar a México como un ejemplo en la lucha por la soberanía energética a favor de los intereses del pueblo mexicano. De nuevo, quiero agradecerles por el espacio que me permitieron en este tema tan importante. Muchas gracias. And also, Muchas gracias, Wasim. Muchas gracias, Illes, compañeros. Es excelente escuchar sus experiencias desde Túnez. Y también felicitaciones por esas victorias que han tenido en la lucha contra la privatización. Pero como sabemos, la lucha nunca termina,
y estaremos con ustedes en solidaridad en el camino que tienen por adelante, especialmente contra las renovables, las empresas renovables neoliberales. Y comparto plenamente el análisis que ustedes hacen. El ejemplo que nos da México es muy importante estudiarlo a fondo, más allá de este evento de hoy. Y ahora vamos a terminar con una última intervención de Muriel Marceló, es secretaria federal de Europa y consejera internacional de la Federación Nacional de Minas y Energía, conocida como la FNME-CGT de Francia. Y la CGT ha sido instrumental in a task force on public energy in si pueden por favor developing the apagar trade los union program micrófonos. for a public low carbon y energy future. The links are in the chat. La compañera Muriel ha sido una de las participantes más activos en la creación del programa sindical y vamos a cerrar con Muriel. Sí, hola. Me gustaría darles la bienvenida en representación de FNME-CGT. Creo que después del evento que hemos tenido hoy, lo más importante es reafirmar la solidaridad y el apoyo que le damos a nuestros compañeros y compañeras mexicanas en la lucha por una soberanía energética y también con nuestros compañeros en Túnez. Es importante recordarle a todos que la lucha en México es importante apoyar como dijo Wasim, como dijeron y las panelistas, es importante específicamente dirigirnos a la administración de AMLO y decir que por un lado apoyamos las propuestas energéticas que está haciendo en la reforma, pero que también estamos en solidaridad con las y los trabajadores de México en su lucha por justicia en sus trabajos, en la recuperación de sus trabajos. Y sabemos que esta lucha va mucho más allá de las fronteras de México. Es una lucha que, como han dicho mis colegas, es por la recuperación del sector público, la recuperación de un control democrático de nuestro destino, nuestras vidas, y la lucha contra el cambio climático realmente va a seguir siendo una ilusión sin una intervención del Estado que pueda planear, coordinar, mientras que se priorizan las necesidades del pueblo, de nuestros pueblos. Y creo que del mismo modo que era importante en México crear un frente amplio, creo que también es importante crear un frente amplio a nivel internacional. Es decir, que entre sindicatos vayamos apoyando, que estemos apoyándonos, pero no solo generalmente, sino realmente entendiendo los detalles de nuestras luchas. Porque como dijeron los compañeros y compañeras en sus intervenciones, es importante tener debates públicos con información, con investigación, para liderar en los debates contra la oposición y contra los escépticos, ¿no? Y hay presiones del Banco Mundial, del FMI, en Francia, desde el 2000 han estado destrozando las empresas de gas en Francia. Et avec nos syndiqués et les salariés, les autres organisations syndicales également, on mène une los sindicatos, los movimientos sociales en Francia, por eso hemos estado en una lucha en los últimos 2 años
contra la privatización. Desafortunadamente, oponerse a la privatización no es suficiente, ¿no? Toca, como FNME, más allá de aumentar una oposición, decidimos crear una contrapropuesta detallada, ¿no? O sea, como FNME nos juntamos con otros grupos, con otros actores de Francia para hacer contrapropuestas concretas. Si estamos en contra de ABC políticas neoliberales, pues, proponemos ABC políticas como contrapropuestas. Y sabemos, por supuesto, que el Estado neoliberal va a también encontrar críticas en nuestras contrapropuestas y tenemos una razón por la cual tenemos que estar tan informados, hacer nuestra investigación, hacer nuestras tareas, informarnos mutuamente, es porque cuando nos atacan las contrapropuestas tenemos que estar preparados para defender nuestras contrapropuestas. Porque ellos dirán, las propuestas que hacen los sindicatos subirá el costo de la energía, no es técnicamente viable, ellos no entienden cómo funciona el sistema. Tenemos que poder realmente hablar para alcanzar nuestros objetivos climáticos y nuestros objetivos políticos. Nuestras campañas tienen que estar visibles al pueblo. Solo si son visibles a la clase trabajadora vamos a lograr nuestras metas. También hemos apoyado la campaña del programa sindical de TUED. Hemos trabajado con aliados en el movimiento sindical internacional en este programa, resaltando, como ustedes conocen, y espero que todos acá conozcan el programa sindical, y si no, lo pueden ver ahí en el chat español. Este programa hace precisamente lo que estoy diciendo, hace una contrapropuesta a un modelo energético que no funciona. Y en Francia, nuestros ministros dicen que el cambio climático presenta una amenaza a los costos de producción y a muchas industrias. Sabemos que cualquier demora en nuestra acción y en nuestra construcción de un modelo alternativo minero energético no tan solo nos va a costar en injusticia, en desigualdad, también nos va a costar en términos ambientales. No nos queda mucho tiempo, tenemos que bajar nuestras emisiones, especialmente los países que más emiten gases invernaderos. Y en Francia, antes de la guerra de Rusia y Ucrania, ya habían de por sí unas escaseces en la energía con costos altos. Entonces, como dijeron los compañeros mexicanos, es importante tener una soberanía energética que nos permite tener cierta independencia de los eventos que puedan ocurrir en un escenario internacional. Y por eso estamos estudiando diversos modelos de distribución de energía y modelos de distribución energéticos que prioricen trabajos dignos, seguros, sindicalizados del sector público. Sabemos que cualquier transición que hacemos va a necesitar un consenso entre trabajadores y movimientos sociales y comunidades. Por eso la transición justa
tiene que incluir tarifas sociales y, repito, es muy importante tener ramas de investigación pública con recursos públicos y con fines públicos, de tecnologías nuevas, pues por supuesto que cada contexto nacional y geográfico tiene sus elementos energéticos particulares, entonces es importante conocer nuestros propios recursos, nuestros propios potenciales, y estamos de acuerdo con Manuel López Obrador cuando dice que no estamos en contra de energía limpia. Lo que estamos es, pero sí estamos en contra de negocios sucios. Entonces, desde la CNE, el CGT, estamos, es un gran honor para nosotras trabajar con las compañeras y compañeros de FME, de UNTIP y en general de la clase trabajadora mexicana. Muchas gracias. Thank you so much, Mariel, for those final comments. Muchas gracias, Muriel, por esos últimos comentarios. Excelente intervención. Quiero pedirles perdón porque se nos acabó el tiempo y no vamos a tener suficiente espacio para preguntas. No queremos demorar a las intérpretes más allá de su tiempo asignado. Entonces, sinceramente les quiero agradecer por intervenciones que nos motivan y son emocionantes. A pesar de las injusticias, sabemos que hay varias regiones en el mundo, todas las regiones en el mundo, de hecho, donde el pueblo, la clase trabajadora, está luchando contra el status quo y están reconociendo que un modelo público de la energía con control democrático es necesario para cumplir con la obligación de la energía como un derecho humano y para hacer una transición justa. En particular, queremos agradecer a nuestro nuevo compañero que antes no conocíamos, el compañero Walter del CENER, y pues reconocer que los pasos que está tomando la administración de AMLO no son fáciles, pero son importantes. Y por supuesto que, como mencionamos antes, estaremos trabajando, vamos a completar la carta de solidaridad y vamos a reunir firmas de los sindicatos de la red de TUED para cumplir con lo que nos pidieron hoy. Si les gustaría, mientras tanto, mientras sacamos esa carta, la cual enviaremos por correo, si sus sindicatos están interesados en unirse al programa sindical, que ahorita está en el chat, por favor escríbanme y agregaremos su nombre al programa sindical. Y si quieren activar sus micrófonos y despedirse, bienvenidos y bienvenidas. Oh, well done. Buenas Merci, tardes. Everyone. Bye. 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 To all the speakers and the interpreters. Gracias a los intérpretes. Merci aux interprètes. Thank you. Saludos. everybody. Bye-bye. Gracias, Bye. gracias por la Gracias, solidaridad. compañeras y compañeros. Abrazos. Saludos, Gracias, Lala. compañera Silvia. Abrazos. Abrazos. Saludos, Ay, Abrazos, gracias. Lala, saludos. Compañero Humberto. José Luis. Sí, compañero José. Gervasio, Un abrazo fraterno. Bye, everyone. Un abrazo con paz. Ana, Un gusto conocerles. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias por la Saludos. Hasta invitación. luego, Victoria. Un abrazo. José,